Buenas, mi nombre es Jar Bermúdez y soy del grupo 3 del Laboratorio de Mecánica de Suelos del viernes a las 8 de la mañana. Yo les voy a hablar sobre el tema de filtración. La definición de la filtración es la remoción de partículas suspendidas y disueltas coloidales, turbiedad del agua, haciéndola pasar a través de medio poroso que puede ser arena, antracita, algún material prefabricado, etc. Clasificación de los filtros. Un filtro convencional consta de un tanque de algunos metros de profundidad en el cual se coloca el lecho filtrante sobre un sistema adecuado de drenaje. El flujo pasa frente del tanque a los drenes del fondo atravesando el medio filtrante. Se clasifican a ciertas características, entre ellas según el medio filtrante utilizado, según la velocidad de filtración, según la profundidad del lecho, según el sentido del flujo y según la carga sobre el lecho filtrante. Tenemos mecanismos responsables de la filtración. La definición de esta, pues la remoción de las partículas suspendidas del agua de tamaño muchísimo más pequeño que los poros del filtrante. No se realiza solamente por simple efecto físico de cernido, sino que involucra dos tipos de mecanismos que varían según sea el tamaño de las partículas, su densidad y características electroquímicas. Entre mecanismos responsables de filtración destacan el mecanismo de transporte, el cernido, la sedimentación, intercepción, difusión, movimiento browniano, el impacto inercial, acción hidrodinámica y efecto gravitacional. Impacto de fuerzas de filtración, cubificación retrograda a la inestabilidad de talud y erosión hídrica. Fuerzas de filtración y estabilidad de talud. Bueno, nosotros en esta parte nos enfocamos en taludes, en el tema de la filtración. Durante las lluvias intensas, la infiltración de aguas pluviales a través de las zonas badosas satura el talud y eleva el nivel freático. Este proceso equivale a la aplicación de campos de fuerzas de filtración sobre el esqueleto sólido de los suelos, pudiendo llevar el talud a su condición de seguridad más crítica. Dependiendo de la intensidad y duración de lluvia, se generan diferentes condiciones de estabilidad, de las cuales una de las más estudiadas es aquella en la cual el talud queda saturado y el flujo sea el tipo estacionario. Como la determinación de condición crítica requiere pocos parámetros de suelo y flujo de agua. Tenemos dos tipos de taludes. El primero es el talud homogéneo. Las fuerzas de filtración actúan dentro del talud como fuerzas de cuerpo desestabilizadoras cuya dirección y magnitud varían espacialmente. Las fuerzas en la cercanía de la corona del talud tienen direcciones hacia abajo con el máximo gradiente hidráulico. A la media altura del talud, los vectores de filtración giran y vuelven a ser paralelos a la cara de este. Es decir, que viéndolo gráficamente, estos taludes, tanto el gradiente hidráulico como el talud en sí, son dos líneas paralelas viéndolo gráficamente. Acercándose al pie del talud, la fuerza de filtración se orienta hacia afuera, acomodándose casi en sentido horizontal. Taludes no homogéneos. Es bien conocido que los coeficientes de permeabilidad de las arenas, aunque tienen texturas similares, pueden diferirse en 3 o 4 órdenes de magnitud. En taludes homogéneos, el coeficiente de permeabilidad no afecta el campo de fuerza de filtración. En cambio, cuando está presente la heterogeneidad hidráulica, el contraste de permeabilidad en diferentes zonas del talud modifica el campo de filtración. Básicamente, el talud no homogéneo viene siendo gráficamente el gradiente hidráulico se ve alterado de una manera que crea una V y vuelve al punto del talud, casi volviendo a ser casi paralelo, pero realmente no es paralelo, sino que vuelven a unirse en un punto. Bien, teorías de las redes de flujo. He entendido que las redes de flujo como un grafo dirigido donde la fuente es quien produce o inicia el traspaso de algún material o producto por los arcos. Estos últimos vistos como caminos de conducto y tomado en cuenta en la ley de corriente de Kirchhoff, donde la suma de los flujos entrantes al vértice debe ser igual a la suma de los flujos saliendo del vértice. Línea de corriente, línea equipotencial, tubo de corriente, red de flujo, celda de flujo. Problemas en las redes de flujo. El algoritmo de flujo máximo tenemos conocido el de flujo como máximo maximal, cuál es la tasa mayor a la cual el material puede ser transportado en la fuente de sumidero sin
violar ninguna restricción de capacidad. En otras palabras, el problema consiste en determinar la máxima capacidad de flujo que puede ingresar a través de la fuente y salir por el nodo de destino. El procedimiento para obtener el flujo máximo de una red consiste en seleccionar repetidas veces cualquier trayectoria a la fuente de destino y asignar el flujo posible a la trayectoria. Los dejo con mi compañero que les hablará más a fondo de este tema y algunas fórmulas específicas. Hola, mi nombre es Christopher Paz y yo les voy a hablar acerca de la solución matemática de Forchner. Él se basó en la ley de Darcy, ya que esta considera que un fluido satura 100% un medio poroso. Por lo tanto, el estado prevalece. Otra consideración que hace él es que, hecha por Darcy, mejor dicho, es que el flujo es homogéneo y laminar. En cambio, la ecuación de Forchner tiene en cuenta los dos factores inerciales que determinan el flujo si es laminar o no Darcy. Para ello él utilizó lo que es esta derivada, la cual nos dice que es igual a mu por la velocidad sobre k menos beta por la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado. Beta es la constante inercial y es obtenida normalmente por medio de correlaciones empíricas como de Gertzman y la correlación de Firozabadi y Katz, estando k para la ecuación de Firozabadi en medio de la capa. En cambio, Casagrande planteó una solución gráfica. Él propuso una solución una solución a partir de la función seno para calcular el gasto sin el trazo de la red de flujo que está descrita en la siguiente figura. Cabe mencionar de que Casagrande mencionó que al adoptar la pendiente de la línea de corriente superior como el gradiente hidráulico, esto conduce a resultados poco satisfactorios para un ángulo menor a 30 grados. En cambio, la hipótesis de que el gradiente es constante en una vertical e igual al dy sobre ds que realizó Casagrande es más satisfactoria para valores incluso hasta llegar a 60 grados. Y si se toma en cuenta que se aceptan errores del 25%, la solución gráfica de Casagrande podría llegar a ser aplicable hasta valores que cumplen con un ángulo de 90 grados. También les voy a hablar acerca de lo que es el trazo de la red de flujo. Se utiliza la convención siguiente. Lo primero que se hace es dibujar la línea de flujo de manera que el gasto que pase por el canal formado entre dos de las líneas de flujo sea el mismo. También se procede a dibujar las líneas equipotenciales de manera que la caída de carga hidráulica entre las dos sea la misma. También suponiendo que el trazado de la red cumple con los requisitos anteriormente mencionados. Un fragmento de ella está limitado por las líneas de flujo YI y YJ, por lo cual son equipotenciales al ángulo Φ y Φ'. También tenemos el cálculo del gasto. El cálculo del gasto delta Q que pasa por el canal vale según la ley de Darcy. Pues el área medida en el rectángulo curvilíneo es normal al delta H, que es la caída de la constante potencial del hidráulico, entre I y J y B, que es la distancia media recorrida por el agua. Esta se calcula con la siguiente fórmula, que es delta Q igual a K por A por el delta H sobre la base, sobre B. El cálculo del gradiente hidráulico, esto se hace en dos puntos de una región de flujo en la que se haya trazado una red de flujo. Valga la redundancia, es posible encontrar el gradiente hidráulico, y también se puede considerar lo que es la velocidad del agua. Para ello basta trazar por el punto en cuestión un segmento de línea de flujo que pase por él y que quede contenido dentro del cuadrado que ya se formó por la línea de flujo. A partir de ahí, entonces se considera una caída equipotencial o delta H dividida entre la línea de flujo, entre la longitud de la línea de flujo que ocurre dicha caída. Esto proporciona lo que es el gradiente hidráulico medio en el tramo y incluye un punto en cuestión. La fuerza de filtración se calcula por la siguiente fórmula, ya que esta fórmula dada puede calcular la fuerza de filtración ligada a un cuadrado de la red de flujo, conociendo el volumen de este,
y ya que su área es multiplicada por el espesor unitario normal, que es el de un papel, y puede calcularse la fuerza total que actuará en la dirección del flujo, en el centroide del volumen cuadrado y la tangente de la línea de flujo que pase por ese punto. También cabe mencionar que la fuerza de filtración depende del peso específico del agua y del gradiente hidráulico, prevaleciente en el cuadrado en cuestión, pero es independiente de la velocidad del flujo y el coeficiente de permeabilidad del suelo, de modo de que la misma en los suelos cohesivos, en suelos cohesivos y en suelos friccionantes, aunque las velocidades del flujo en ambos tipos suelen diferenciar mucho. Esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.